Estaba en su puerta el día de su boda, con el vestido de novia en la mano y los ojos llenos de arrepentimiento. Pero era demasiado tarde. Mira hasta el final para descubrir que le contestó, y por qué a veces las segundas oportunidades ya no funcionan. A veces lo más duro no son los gritos. No son las peleas. Ni siquiera las lágrimas. Lo más duro es el silencio. El tipo de silencio que hace que todo se resquebraje por dentro, pero por fuera eres una roca. La noche en que Daniela confesó, Alejandro se quedó allí de pie. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. La habitación estaba a oscuras y solo la luz de la cocina iluminaba suavemente su rostro. Ella estaba de pie frente a él, con los ojos bajos, y su voz sonaba apagada, como si viniera de otra habitación. Simplemente, ocurrió, dijo. ¿Cómo podía llamarse traición a algo que simplemente ocurre? Recordó cuando se había caído de la bicicleta de niño. Eso era algo que simplemente ocurría. O cuando se manchó la camisa con café. ¿Pero hacer trampas? Eso es una elección. Una decisión. Y Daniela tomó la suya. Alejandro no se movió. No respiró. No hizo ninguna pregunta. Era como si su cara estuviera congelada, y solo por dentro todo se rompiera. Una cosa tras otra. Ella continuó. Como si intentara llenar la sonora pausa con la que no la interrumpió. No quería que llegara tan lejos. Él me hizo sentir que volvía a ser alguien. Como si me pudieran ver. La oyó, pero no la sintió. Era como si hubiera salido de su cuerpo y estuviera observando la escena desde fuera. Allí estaba ella, la mujer con la que había vivido tantos años. La mujer a la que llevaba medicinas cuando estaba enferma, que lloraba en su pecho, que reía en su camiseta por las mañanas. Y aquí estaba ella, hablando con las palabras de otra persona, con los ojos de otra persona. La miró como si fuera un fantasma. Porque en ese segundo, Daniela murió para él. No físicamente, sino como una parte de su corazón. La persona que amaba se había ido. Y ésta estaba de pie frente a él. Explicando. Justificándose a sí misma. Diciendo algo sobre vacío emocional. Él me entendía, estaba confundida, pero Alejandro también la entendía. Cada día. Cada pequeña cosa. Sabía que no le gustaba la lluvia. Que odiaba que el café estuviera un poco amargo. Sabía cómo se callaba cuando tenía miedo. La forma en que juega con sus dedos cuando está nerviosa. Lo había visto todo. Y aún así se quedó. Y ella se fue. No importaba, dijo ella, mirando al suelo. Fue solo un momento. Un momento. Me pregunto cuántos momentos así hacen falta para destruir una casa. Se quedó en silencio. Y el silencio sonó más fuerte que un grito. Ella no supo cómo responder. Su voz se apagó, como una canción que nadie quiere oír. Y entonces, como si fuera un guión, levantó la vista y preguntó, ¿podemos seguir siendo amigos? Fue el momento en que Alejandro la miró por primera vez de verdad. Te lo he dado todo, dijo en voz baja. Espero que haya merecido la pena. Se dio la vuelta. Y se marchó. Ni un grito. Ni un reproche. Solo se alejó. Y detrás de él se hizo el silencio. Y una mujer que ya no era suya, los días siguientes están vacíos. Ni rabia, ni venganza, ni lágrimas. Vacío. La gente dice que el desamor es algo tumultuoso. Gritos, platos rotos, rabietas. Pero la verdad es diferente. El verdadero dolor es silencioso. Llega por la noche, cuando miras al techo. Cuando te tiembla la cuchara en la mano por el café de la mañana. Cuando entras en el baño y no puedes oler su perfume. Y, duele. No borró su número. No lo bloqueó. Solo, no envió mensajes. Ni una sola vez. Y ella tampoco. Alejandro no esperó un milagro. Empezó a recuperarse por sí mismo. Cambió de piso. Nuevo trabajo. Otro equipo. Empezó a entrenar de nuevo. No para hacerse más fuerte, sino para sentir que seguía vivo. Empezó a beber café solo sin azúcar. A escuchar silencio en lugar de música. A escribir sus pensamientos en un cuaderno. Extraños, a veces furiosos. A veces buenos.
Empezó a hablarse a sí mismo en el espejo. Sigues siendo tú. Vivirás. Y era verdad. Lentamente. Dolorosamente. Pero aún así, la vida continuó. Ha pasado exactamente un año. 365 días, domingo. Mañana. Luz a través de las cortinas. Café en la cafetera, casi frío. Alejandro estaba sentado en el alféizar de la ventana, con un libro entre las manos, que releía por tercera vez. El mundo estaba en paz. Y entonces llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. No pidió comida. No llamó a sus amigos. Ni siquiera se movió de inmediato. Se limitó a mirar hacia la puerta. Su pulso resonó. Fue un sonido que interrumpió su silencio por primera vez en mucho tiempo. Y lo que había detrás de esa puerta le iba a devolver lo que parecía haber vivido ya. Ahora sé sincero. Si estuviera en la puerta de tu casa con un vestido y remordimientos, ¿la dejarías entrar? Escribe en los comentarios lo que harías. Dale un like si tú también has pasado alguna vez por una traición. Y suscríbete. Habrá más historias que te tocarán la fibra sensible. Cuando Alejandro abrió la puerta, ni siquiera tuvo tiempo de preguntar nada. Simplemente, se quedó paralizado. Daniela estaba frente a él. Tenía un aspecto diferente. El pelo recogido en un nudo bajo, la cara sin maquillaje, pálida, casi transparente. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido la noche anterior o hubiera llorado demasiado. Y en sus manos sostenía un vestido de novia. Al principio pensó que era un sueño. O alguna extraña interrupción en sus recuerdos. Pero no, estaba de pie en el umbral, real, viva, y en sus manos estaba el vestido blanco, como si no pesara la tela, sino todo su pasado. No podría, susurró ella, sin mirarle a los ojos. Y antes de que él pudiera decir una palabra, ella misma cruzó el umbral, como si ya no fuera su casa pero siguiera siendo su santuario. Entró en el interior del piso como un fantasma y se hundió lentamente en el borde del sofá, agarrando su vestido en el regazo. Hoy, se suponía que iba a casarme, exhaló en voz baja. Se quedó allí, en la iglesia. Ya había empezado. Pero no podía dar un paso. Simplemente, no podía. Alejandro se quedó en la puerta, apoyado en la jamba, mirándola como algo lejano. Como un eco perdido de un pasado que de repente había decidido regresar. Ella no intentó justificarse. Al contrario, habló con una calma entrecortada. Todo este tiempo me he estado diciendo a mí misma que le quería. Que era el hombre adecuado para mí. Que era lo correcto. Pero todo lo que hice fue huir. No hacia él. De ti. De lo que había perdido. Le temblaba la voz. Te perdí. Y supongo que me lo merecía. Pero no dejé de pensar en ti ni un solo día. Aunque me odiaras, tenía que decirlo en voz alta. Él no respondió. No hizo ningún movimiento. Se quedó allí escuchando, y me dolía el pecho. Me dolía por quién solía ser. Por cómo, en otro tiempo, si ella hubiera dicho todo eso, él lo habría creído. Habría corrido a abrazarla. Pero ahora no. Intenté borrarlo todo, la culpa, el dolor, los recuerdos continuó. Pensé que si empezaba de nuevo, todo desaparecería. Pero algunos fantasmas, no se van. Y tú eras mío. Quería decirle que se fuera. Quería decirle cuántas noches había pasado mirando al techo mientras el dolor lo quemaba todo por dentro. Cuántas veces había querido odiarla y no había podido. Cuántas veces se había dicho a sí mismo que lo olvidaría y aún lo recordaba. Pero nunca dijo una palabra. ¿Me odias?, preguntó ella de repente. No. No te odio, Daniela. Simplemente he aprendido a vivir sin ti. ¿Y sinceramente? Me da más miedo que nada. Ella asintió. Se secó las lágrimas con la manga de su jersey gris. Sin súplicas. Sin teatro. No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo, necesitaba que lo supieras. Arruiné lo único real que tenía. Durante mucho tiempo, se sentaron en silencio. Pero no era el silencio pesado y opresivo de antes. Este era, el silencio de la comprensión. El reconocimiento. Un final. Entonces Daniela se levantó.
Con cuidado, casi suavemente, dobló el vestido y lo dejó sobre la mesita. Como una disculpa. No con palabras, con acciones. Una última, desordenada. Adiós, Alejandro, dijo. Adiós, respondió él y esta vez, de verdad. Sin pausa. Sin esperanza. Solo un final. Se quedó sentado en la misma habitación. En la misma silla donde una vez había llorado. Pero ahora no lloraba. Miraba el vestido. Ya no era el símbolo de un y sí. Perdido. Era un recordatorio. No del dolor, sino del camino recorrido. Ella había vuelto. Pero no por una oportunidad. Volvió porque el arrepentimiento siempre busca un lugar al que volver. Y durante un tiempo, él fue su hogar. Fue es la palabra clave. Pero desde entonces, había construido el suyo propio. Tranquilo, fuerte, sólido. Sin odio. Sin expectativas. Sin palabrería. ¿Dónde está ella ahora? Él no lo sabe. No quiere saberlo. Si ella usó ese vestido para alguien más es irrelevante. Ella ya no es parte de su historia. Porque en el momento en que ella la rompió, él se quedó en silencio. Y ese silencio se convirtió en su armadura. Su escudo. Su medicina. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Y a veces simplemente no hay vuelta atrás, volvió con un vestido y arrepentida. Pero él ya había aprendido a vivir sin ella. ¿Crees en las segundas oportunidades? Escribe tu opinión en los comentarios. Es importante. Dale un like si esta historia te ha dejado huella. Y no dejes de suscribirte, porque vendrán más historias reales que se quedarán en tu cabeza durante mucho tiempo.